Ya. Sirve su Es micrófono. Erika. ¿A esa Erika no es Onach? Sí, ya quedó. Ya. Gracias. Bueno, como les mencionaba, la tetralogía de Fallot se puede asociar a otras cardiopatías congénitas, como es un callado aórtico del lado derecho, una comunicación interauricular y una arteria coronaria izquierda de origen anómalo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora con respecto a la fisiopatología. Bueno, se supone que la tetralogía de Fallot se va a deber a una anomalía en el desarrollo con un desplazamiento anterior y cefálico anómalo de la zona infundibular o infundíbulo. Y se llama tetralogía de Fallot porque va a tener 4 anomalías características que hasta la fecha menciona el libro que no las han modificado, como es 1, una comunicación interventricular provocada por una mala alineación del tabique interventricular, estenosis pulmonar subvalvular debido a la obstrucción de este mismo tabique, un cabalgamiento de la aorta porque va a recibir sangre de ambos ventrículos y una hipertrofia ventricular derecha provocada por una elevada carga de presión del mismo ventrículo derecho por la estenosis pulmonar. La siguiente, porfa. Ahora, bueno, este aumento de la Perdón, Miller, resistencia. pero te voy a hacer nada más, hay que hacer énfasis en eso porque eso es Regrésalo, muy porfa, Caro. importante, ¿no? Las 4 características. La estenosis de la arteria pulmonar, que cuando ustedes hablaron de valvulopatías comentaron que puede ser infundibular o puede ser valvular, ¿sale? En este caso puede ser estas 2 condiciones. Una que la mayoría de las veces es debajo de la válvula, ¿sale? Lo que está engrosado es el tejido que está debajo de la válvula, una estenosis infundibular, pero también puede ser a nivel valvular, pero lo más frecuente es que sea infundibular. 2, la hipertrofia del ventrículo derecho que genera esta sobrecarga de volumen y de presión. 3, la comunicación interventricular y el cabalgamiento de la aorta. O sea, la aorta no está directamente conectada al ventrículo izquierdo, sino que una parte de la sangre que sale, que debería salir del ventrículo hacia la pulmonar, pues se va hacia circulación sistémica, ¿no? Y por eso es que esta es una cardiopatía congénita cianógena, a diferencia de la CIA, la PCA y la CIB, que son acianógenas. Esta es una cardiopatía cianógena, porque el ventrículo derecho debe mandar hacia la pulmonar, pero al cabalgar la aorta también la manda hacia aorta. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entiendan para que cuando hablen del tratamiento comprendamos qué es lo que se busca hacer y por qué toda la fisiopatología de la condición. Listo. Bueno, vamos a hablar. Bueno, vamos a continuar. Este aumento de la resistencia, como ya mencionó la doctora, que se debe a la estenosis pulmonar, hace que la sangre desoxigenada, que esta regresa de las venas sistémicas, se va a desviar desde el ventrículo derecho por la comunicación interventricular hacia el ventrículo izquierdo, y ahí es donde sale por la aorta. Va a provocar hipoxemia o de la cardiopatía cianógena, como mencionó la doctora, porque la arteria pulmonar no está recibiendo sangre. Entonces, produce hipoxemia, cianosis sistémicas y eritrocitosis. Vamos a hablar un poco de estas imágenes. En la primera imagen que dice tetralogía de Fallot no reparada, se lo voy a explicar como me las decía el Harrison. Podemos ver ahí donde está una Y, no se mira muy claro, pero hay una zona moradita donde hay una Y. Bueno, van a ver una diferencia de presiones. Va a haber la diferencia de presión y la resistencia del flujo de salida que va a haber entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y que este cortocircuito va a permitir este flujo de sangre desoxigenada del lado derecho hacia el lado izquierdo.
Ahora, el retorno venoso que está marcado por unas X pequeñitas que se miran en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha, este retorno venoso va a disminuir por la sangre que va a estar desviada, obviamente, que está marcada con la letra Y hacia el ventrículo izquierdo. Ahora, si observamos la pulmonar, la arteria pulmonar, no sé si se den cuenta que hay una X menos Y. Ese es a eso se marca el Harrison, que es un descenso de volumen X menos Y, porque lo que es la sangre que se pierde al pasar al ventrículo izquierdo, esa es la resta. Ahora, esta sangre desoxigenada que pasa hacia el ventrículo izquierdo se va a mezclar con la sangre oxigenada, y en parte esto va a contribuir a la cianosis sistémica. Ahora, en una tetralogía de Fallot reparada, como podemos ver en la imagen de al lado, ya hay un cierre, ya hubo un cierre de esta comunicación interventricular con un parche. Ahora, igual la obstrucción que en la vía de salida del ventrículo derecho también se eliminó mediante cirugía. No sé si puedan ver que la obstrucción que había en la válvula, perdón, en la válvula pulmonar ya está, se corrigió por cirugía. Ahora, menciona el libro que con frecuencia se va a usar un parche que va a aumentar este anillo de la válvula pulmonar. Pero al aumentar este anillo de la válvula pulmonar, lo que va a suceder es que va a disminuir la integridad de la misma válvula pulmonar y que va a causar lo que ya vimos en temas anteriores, insuficiencia pulmonar. Entonces va a haber un volumen regurgitante, como podemos ver en donde está la arteria pulmonar va a haber una X más Y, ya no es X menos Y. Este volumen regurgitante va a contribuir a un crecimiento del ventrículo derecho, puede contribuir a un crecimiento del ventrículo derecho, y también puede acompañarse de una dilatación de la válvula tricúspide o del anillo tricuspidio, y que va a causar insuficiencia también de la válvula tricúspide, y con el tiempo puede causar un crecimiento de la aurícula derecha. Estas son complicaciones posquirúrgicas de la tetralogía de Fallot. Más adelante vamos a ver bien el tratamiento. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, pueden decir. Vamos a hablar de los síntomas. Pues, como ya sabemos, frecuencia va a presentar disnea de esfuerzos. Estas disneas pues son niños. ¿Cuándo las vamos a notar como papás o hermanos que tienen disneas al ingerir alimentos o cuando lloran por una vasodilatación sistémica provocada por un aumento que va a haber en la desviación de sangre de derecha a izquierda? Entre las manifestaciones, pues vamos a encontrar, ya dijo la doctora, que es una cardiopatía cianógena. Vamos a encontrar hiperventilación y ocasionalmente síncope o convulsiones. Ahora, mencionaba una guía que los niños van a aprender a aliviar sus síntomas cuando se ponen en cuclillas, porque va a aumentar o se va a crear una resistencia. Se va a crear, bueno, se cree que esto, el ponerse en cuclillas, va a incrementar la resistencia vascular sistémica al acomodar las arterias femorales, y por lo tanto va a haber una disminución entre la pérdida hacia la arteria pulmonar. En la exploración física, ¿qué podemos encontrar nosotros? Vamos a encontrar cianosis, puede ser leve, puede ser moderada. Vamos a encontrar también esta cianosis en los labios, en las membranas mucosas, en los dedos. Dependiendo del tiempo podemos encontrar acropaquias. Ahora, en los lactantes que tengan estenosis pulmonar severa van a presentar cianosis intensa. Esto en los primeros días de vida. Al hacer la auscultación se puede encontrar un soplo expulsivo pulmonar. Y ahora, cuando hay una estenosis infundibular o esta está acentuada, la cianosis va a aparecer, se va a acentuar, y eventualmente se va a desencadenar las crisis hipoxémicas. Ahora, atrofia ventricular derecha en la exploración física. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un desplazamiento palpable a lo largo del borde izquierdo del esternón.
Ahora, con respecto al soplo sistólico de eyección, este se va a auscultar mejor en el borde superior izquierdo del esternón. Esto como ya sabemos, se va a crear por el flujo turbulento que va a pasar por la reducción del infundíbulo que va a haber en la porción de salida del ventrículo derecho. El Golden Test para diagnosticar una tetralogía de Fallot mencionaba en las guías que era un ecocardiograma, porque este va a detallar la anatomía del infundíbulo del ventrículo derecho, nos va a mostrar la comunicación interventricular y puede también mostrarnos que hay una hipertrofia ventricular derecha. Ahora, en la radiografía de tórax, como pueden ver en la imagen de arriba, no se mira muy claro, no encontré otra imagen muy clara de una radiografía que pudiera presentar este pequeño detalle, pero mencionaba el libro que se puede encontrar una apariencia de corazón en pico de pato. Fue la única imagen que encontré. Bueno, la radiografía nos va a mostrar una prominencia del ventrículo derecho y una reducción del tamaño del segmento de la arteria pulmonar y también lo que les decía, el corazón en pico de pato. Ahora, también en la radiografía de tórax vamos a encontrar una trama vascular reducida debido a la disminución de flujo que va a llegar a la circulación pulmonar. La siguiente, porfa. Otros métodos de diagnóstico van a ser el electrocardiograma, porque al haber una hipertrofia del ventrículo derecho, nosotros vamos a encontrar o podemos encontrar una desviación del eje a la derecha. También se pueden hacer angiografías, pues nos van a aportar detalles acerca del ventrículo derecho, más lo que buscamos es también ver qué tan estenótico va a estar el infundíbulo. Vamos a observar también la válvula y el anillo pulmonar y el calibre de la arteria pulmonar. También podemos hacer una arteriografía coronaria. Esta nos va a proporcionar información si hay unas anomalías en el trayecto de las arterias coronarias. En este caso, de la coronaria izquierda, mencionada la bibliografía. Con respecto al tratamiento de la tetralogía de Fallot, lo que vamos a hacer principalmente es querer reparar la comunicación interventricular y ampliar la estenosis que hay del infundíbulo. Pero menciona el libro, bueno, algunas guías que aquí en México todavía se sigue usando una pequeña conexión entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, una pequeña fístula. Esta no es definitiva. Esta se hace para posteriormente hacer una reparación definitiva. Ahora, con respecto a la corrección quirúrgica completa de la tetralogía de Fallot, esta va a suponerse de un cierre de la comunicación interventricular, como vemos en la imagen, el parche que se va a poner entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. También, como ya les mencioné anteriormente, se busca ampliar el infundíbulo pulmonar. Se pueden utilizar parches o algunos anillos. Ahora, con respecto a la edad para el tratamiento, en las tres bibliografías que manejamos, unas mencionan que al año de edad el paciente está listo para ser operado. Otras bibliografías mencionan que las mejores fechas aquí en México para operar son entre los 3 y los 11 meses. Y otros que a partir de los 3 años, pero que antes de esos 3 años se puede utilizar la fístula que conecta la aorta con la arteria pulmonar para como algo pre-cirugía definitiva. Y con respecto a, bueno, también nos mencionaban que después de hacer esta cirugía se debe dar una profilaxis de antibióticos para así evitar una endocarditis. Siguiente, porfa. Ahora, ya mencionamos algunas secuelas con respecto a lo que puede suceder en una cirugía de tetralogía. Por ejemplo, una insuficiencia pulmonar. Nosotros debemos de vigilar el tamaño, la función, la masa del ventrículo derecho, porque puede presentarse dilatación, hipertrofia e incluso disfunción del mismo. También debemos observar
o estar en constante vigilancia por una posible obstrucción residual de este infundíbulo del ventrículo derecho, porque posteriormente pueden haber obstrucciones del mismo. También se pueden presentar arritmias auriculares o ventriculares, taquicardias ventriculares e incluso muerte súbita, que se va a relacionar con QRS tan prolongados de 0.18 segundos, incluso en reposo, mencionaba el Harrison. También puede presentarse como una secuela una insuficiencia cardíaca. Incluso, aunque lo vimos en cuando vimos estenosis pulmonar, la tetralogía, una cirugía por tetralogía de Fallot en la que ya se haya arreglado la porción de salida del ventrículo derecho, del ventrículo derecho, puede causarnos que posteriormente haya un reemplazo de esta misma válvula pulmonar, porque hayan reducciones de los volúmenes de salida del ventrículo derecho. El monitoreo por pruebas de esfuerzo de Holter también deben ser constantes, igual que las visitas al cardiólogo. Mencionaban las bibliografías que debían de ser anuales. ¿Alguna duda de la tetralogía de Fallot? No, Melier. Gracias. Bueno, No. Yo sí tengo una duda. ponme tu diapositiva, por favor, donde sí, esa. ¿Qué pasó, Roberto? Es que, bueno, nos estaba mencionando nuestro compañero lo que son las secuelas, pero ¿qué tan frecuentes son? Es decir, que se presenten estas secuelas. ¿Y cuál sería el pronóstico de... Újules. Mira, tetralogía de Fallot es una patología muy, muy compleja. Muy compleja, aunque pareciera fácil como lo ponen ahí en los libros de que, pues le ponemos un parche acá, le cortamos, le ponemos aquí, le cerramos. Es una patología que tiene múltiples presentaciones. A veces se presenta inclusive como una pentalogía, con una CIA asociada. A veces tiene un PCA, que eso le permite sobrevivir al paciente. Y a veces depende de la presentación de la estenosis pulmonar. Creo que lo más grave de esta patología es el grado de estenosis pulmonar. Me imagino, bueno, no sé, honestamente, es una patología de niños, de básicamente desde el nacimiento, los niños al llorar, al nacer, pues ya se ponen morados, ¿no? Por eso está tan en boga ahora el eco fetal, porque eso nos permite desde antes del nacimiento identificar a los pacientes que tienen una cardiopatía congénita y de ser posible resolverlo in útero lo que sea posible, ¿no? Entonces, estos pacientes antes en miseras, pues no había el eco fetal y entonces al nacer el niño se ponía morado y había que ponerle un oxígeno y si el niño tenía una PCA que le estaba permitiendo sobrevivir, al ponerle el oxígeno, pues se cerraba la PCA y el niño se moría. Entonces, es una condición muy difícil, realmente anatómicamente el hecho de que la aorta no rota, todo esto que comentaron al inicio de la embriología, que tiene que rotar para acomodarse del lado izquierdo y no sucede esa rotación completa, y esta estenosis pulmonar infundibular son las condiciones más graves. Esta estenosis infundibular, mientras más estrecha, pues más cianosis tiene el bebé. Y no es fácil solo como rebanarlo, ¿no? No es de que, lo rebano y ya se le quitó. Es un músculo que se puede contraer y entonces lo que optan por hacer los cirujanos es, pues nada más como hacer un corte en medio de esa arteria pulmonar del infundíbulo y poner un parche, como ampliar un poco la estrechez. Eso es lo que sucede, se amplía esta estrechez y eso puede llevar sus secuelas. Vaya, no es tan fácil, técnicamente no es una situación fácil, y si el cardiólogo
ve, que valora que esta estrechez es grave, que no es posible con el parche resolverlo, lo que hacen inclusive son fístulas, básicamente fístulas entre la aorta y la pulmonar. O sea, a un niño con Fallot, una PCA le viene de lujo. Si no le llega la sangre por aquí, pues se la pasamos por aquí, ¿no? Y eso es lo que se genera muchas veces. De la subclavia derecha le ponen una pequeña fístula hacia una de las ramas de la arteria posterior. Porque también les digo, corregir este defecto pareciera sencillo, pero no es todo tan sencillo como parece, ¿no? Esta aorta no está alineada correctamente y de pronto no es fácil poner un parche en este sitio que enderece las cosas así como así. Entonces, depende mucho de la gravedad de las condiciones asociadas. Hay Fallots, bueno, en mi tiempo les llamábamos Fallots rosados a los niños que no tenían una estenosis tan severa que al hacer un esfuerzo, la hipoxia sí les generaba cierto grado de cianosis, pero toleraban realizar ejercicios. Y había Fallots morados que con solo llorar se ponían cianóticos y hacían hipoxias severas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, depende mucho de la gravedad de las condiciones, sobre todo la estenosis pulmonar que nos va a generar la hipoxia, es el pronóstico del niño. Hay niños con Fallots que no sobreviven al primer año. Y honestamente, yo no he visto Fallots adultos. En los 15 años que tengo de ser cardióloga, no he visto ni un Fallot adulto. ¿Sí? Muchas veces porque el pediatra les da seguimiento, o sea, son niños tan delicados que los ven hasta la edad adulta, ¿no? Se vuelven población del cardiopediatra para toda la vida. Y entonces nosotros como cardiólogos adultos, pues realmente no estamos habituados a tratar niños con cardiopatía congénita y pues les digo, el cardiopediatra como que dice, mejor me lo quedo yo, ¿no? Que sobrevivo en mis manos. Y no es fácil para que entiendan ustedes que la supervivencia de un niño con Fallot no es fácil, a pesar de las fístulas, a pesar de tratar de abrir el infundíbulo, a pesar de ponerle una CIB, siempre vendrán consecuencias porque estructuralmente está mal hecho este corazón. Y entonces tienen riesgo de endocarditis, y entonces tienen riesgos altos de hipoxia, y tienen secuelas de una cirugía con un corazón reparado, que no tiene una anatomía normal, ¿sí? Y bueno, es muy variable. No sé decirte exactamente cuál es la sobrevida en años de estos pacientes, pero yo creo que muy pocos llegan a la edad adulta. Mencionaba la bibliografía que hasta los 50 años, doctora, 40 quizás. Pero ¿qué porcentaje de los pacientes con Fallot llegan a los 50 años? 45% menos. 45% se me hace mucho, ¿eh? Yo no he visto ni un Fallot ni siquiera de 20 años. Obviamente que estamos hablando de, ahora sí, una medicina en México y una medicina en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera tenemos de repente, bueno, a lo mejor en los terceros niveles, a lo mejor en la Ciudad de México, en las grandes instituciones tenemos los recursos, pero por ejemplo, pues en nuestro estado es muy pobre, ¿no? Es muy pobre y creo yo que la supervivencia, bueno, yo estuve los últimos 13 años en Puebla, en la ciudad de Puebla, y también es un estado del centro y aún así no hay muchos pacientes con Fallot adultos. Sí, les digo, la mayoría de los pediátricos, que los debería ver el pediatra hasta los 15 años, pues sí, a lo mejor llegan a los 20 con el pediatra. Y yo pienso que si llegan a los 20, a los 30, pues ya es bastante ganancia, ¿no? Pero no es fácil una corrección total de estos pacientes. Imagínense una mujer, lo mismo que comentábamos ayer, una mujer que llegue a la edad fértil y con una reparación cardíaca, híjole, es un pronóstico muy malo.
¿no? Entonces, este corazón no soporta presiones. Un útero gestante sería algo muy, muy caótico, ¿sí? Pero bueno, yo creo que a ustedes sí les va a tocar ver congénitos caminando como adultos. Seguramente que sí los verán. Cada vez va avanzando más esto. Vamos. Pues bueno, continuando con la enfermedad de Epstein, hablando de pues fue descubierto, fue descrita por William Epstein en 1866 y se va a definir como la malformación de la válvula tricúspide y pues al mismo tiempo afectando el ventrículo derecho, que va a estar caracterizada por la adhesión de las válvulas septales y posterior al endocardio subyacente. Ahorita van a ver unas imágenes. Bueno, hablando de la epidemiología, esta va a representar apenas el 0.5% de todas las cardiopatías congénitas. En estos, la mayoría van a ser esporádicos en estos casos y no tienen una diferencia exacta entre sexos, pero dice que es posible que sea mayor que el riesgo aumente en la raza blanca. En la etiología, está dicho también, no está algo comprobado, pero sugiere que sea posible cuando las mujeres embarazadas consumen litio o también benzodiazepinas el litio durante el primer trimestre y las benzodiazepinas durante la gestación. O también porque pueden estar estas personas pueden estar expuestas a barnizantes o tienen una historia materna de pérdida fetal previa. Bueno, aquí es una imagen en general de lo que sucede en la enfermedad de Epstein. Como les dije, pues va a ser un defecto de la válvula tricúspide. En como podemos ver la imagen en la segunda imagen, esta válvula tricúspide va a estar como que más hacia abajito de lo que debería estar en su lugar, por lo cual la parte superior de lo que es el ventrículo queda como que o queda expuesto ya se forma parte de lo que es la aurícula derecha. Entonces este ventrículo como que le están quitando espacio, pues se va haciendo más chiquito y entonces pues la aurícula va aumentando de tamaño. Me falta otro pedacito. Carito, ¿puedes regresar? Bueno, aquí estas anormalidades dice que pueden hacer que la sangre se devuelva hacia la aurícula, o sea que haya una regurgitación tricúspide. Y este reflujo retrógrado de sangre hace que esta aurícula pues se vaya haciendo todavía más grande, que se vaya dilatando y que el ventrículo pues se vaya haciendo todavía más chiquito. Bueno, este problema, esa alteración va a ser resultado de una falla embrionaria de deslaminación o separación o pelado de lo que es la válvula tricúspide, de lo que es el miocardio ventricular. Y esto va a causar pues que se vayan adheriendo las valvas al miocardio subyacente. Como podemos ver en la parte superior en las 3 primeras imágenes, ese es un problema, un proceso normal de delaminación. Durante este proceso, pues esta capa interna del endomiocardio se va separando del músculo cardíaco subyacente y a medida que progresa, pues ya se reconocen las cuerdas y los velos de la válvula. Y en la parte inferior, como podemos observar, cuando este proceso pues no se da o no se da correctamente la separación o la delaminación, se va a producir una adherencia del tejido valvular del miocardio ventricular. Posiblemente sea que la válvula anterior se origine de forma adecuada a nivel anular, pero esta va a estar dilatada y con forma de velita, mientras que la válvula septal y posterior como que van a estar desplazadas hacia lo que es el vértice del ventrículo derecho y van a estar más ligadas al endocardio. Bueno, hablando de la presentación clínica, aquí podemos encontrar a pacientes, como dice ahí,
que van desde síntomas vitrales hacia lo que es un defecto cardíaco cianótico profundo. En los pacientes que encontramos con formas leves, estos pueden llegar a estar hasta sintomáticos durante décadas, menciona, hasta que se le detecte esta patología. Como podemos ver ahí, los síntomas claves que vamos a encontrar en esta patología va a ser la disnea, la fatiga, la mala tolerancia al ejercicio, el dolor pectoral, y cuando existe una comunicación intraauricular o un foramen oval permeable, dice que es posible que aparezca la cianosis en reposo o durante el ejercicio, y esto puede producir embolias paradójicas. Entre las complicaciones típicas, como ya les había mencionado, vamos a encontrar una regurgitación tricúspide de alto grado, una disfunción, pues al mismo tiempo le va a causar el ventrículo derecho. Igual forma, insuficiencia del ventrículo derecho, porque pues ese ya va a estar disminuido. También vamos a poder encontrar abscesos cerebrales, como ya les había dicho, embolias pulmonar y también algunas taquiarritmias, entre otros. Siguiente. Bueno, como ya les había mencionado, en los hallazgos clínicos es posible que encontremos cianosis y hepatomegalia, aunque también el primer y segundo, el primer ruido va a estar dividido y el segundo componente del primer ruido va a tener dice que tiene un carácter de chasquido y que este es distintivo y que se conoce como el signo de la vela por la redundancia de la válvula anterior, de la válvula tricuspide. Siguiente. Bueno, en el electrocardiograma, pues como va a ser pues como ya les había mencionado, vamos a tener una aurícula pues más dilatada. Es normal que encontremos crecimiento de la aurícula y pues también del ventrículo derecho. También es posible que encontremos el IPR prolongado, de igual forma un bloqueo de rama derecha, un QRS fragmentado, Q profundas en D2, en D3, en UF y B1 hasta B4. Así también como arritmias supraventriculares y ventriculares. Entre las arritmias que podemos encontrar van a ser la taquicardia auricular, ectópica, el flutter también auricular, la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular. Bueno, hablando de la radiografía, dice que, pues como ya les había mencionado, vamos a tener un ventrículo muy dilatado, entonces la presencia de la cardiomegalia pues casi siempre va a ser universal que se diagnostique en esta enfermedad, y un índice cardiotorácico superior a 65% nos va a implicar pues un peor pronóstico. Y en el ecocardiograma, pues esta es ahora sí que la técnica diagnóstica clave, ya que nos va a ofrecer la suficiente información sobre la anatomía y la función de esta válvula tricuspidea. En pues vamos a encontrar que va a haber un desplazamiento distal apical de la válvula septal o posterior. El tamaño de la válvula anterior o el anclaje de la válvula tricuspidea septal o posterior sobre el septo o la pared del ventrículo. Y también vamos a encontrar en el tamaño y la función de las diferentes secciones cardíacas, un ventrículo auricularizado, o sea que de la parte del ventrículo que le correspondía se va a convertir en aurícula. Y como podemos observar ahí en la imagen, ahí encontramos el desplazamiento de la válvula septal de la tricuspide hacia lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces esto pues va produciendo un aumento del diámetro de la aurícula derecha a expensas del ventrículo derecho. Y en la resonancia magnética cardiovascular, que nos va a brindar mayor información sobre la dilatación de la aurícula derecha, la función del ventrículo derecho, así como del ventrículo izquierdo. En cuanto al tratamiento, aquí los síntomas clínicos nos van a ayudar a determinar, nos van a guiar hacia lo que es el tratamiento. Comenzando con una terapia conservadora, nos puede llegar a aliviar a estos síntomas temporalmente hasta que se cree
una base que esto que beneficie para una posterior o después, o realizar una intervención después. Aquí, en esta, vamos a aplicar lo que es la anticoagulación oral si tenemos una historia de embolismo paradójico o si encontramos la fibrilación auricular, como pues ya sabemos. Y también la vamos a tomar en cuenta cuando exista un aumento del riesgo tromboembólico o de un shunt de derecha a izquierda. Otras recomendaciones adicionales que se le agregan es el ejercicio y el deporte. Eso sería en pacientes que no tengan ningún tipo de lesión residual y que puedan llevar pues estos ejercicios sin ninguna restricción. A excepción de deportes estáticos a nivel competitivo. En los pacientes con insuficiencia tricuspidia, que va a estar más ligera, que tengan disfunción del ventrículo derecho, shunts, arritmia u otras complicaciones, hay que evitarse ejercicios isométricos pesados porque pueden proporcionar una gravedad de esta patología. Y al igual en este se va a recomendar profilaxis de la endocarditis en pacientes que tengan alto riesgo. Bueno, ahí continuando con las indicaciones de lo que es el tratamiento quirúrgico o el cateterismo. En la reparación quirúrgica, debe ser, ahora sí que algo se tiene que realizar de forma concreta, con seguridad, que esté esta lesión. Y en esta se prefiere que se haga una reparación de la válvula tricúspide antes de que se le haga una sustitución de esta, acompañado pues con un cierre de la comunicación intraauricular asociada. También la reparación de la válvula tricúspide por creación de una válvula monocúspide puede ser posible en el caso de que tengamos una valva móvil de la válvula tricúspide anterior y si todavía tenemos un ventrículo que es funcional, una tercera parte de todo del ventrículo derecho total. En pacientes que esta reparación de lo que es quirúrgicamente sea fallida o que tenga disfunción biventricular grave, aquí lo único que pues ahora sí que resta sería, o de preferencia sería un trasplante cardíaco, que pues vendría siendo ya la única opción. Aunque también dicen que pues más del 90% de los pacientes que son intervenidos, una buena cirugía pueden sobrevivir hasta ya más de 10 años, pero siempre y cuando pues estos se encuentren en la clase funcional 1 y 2. Aunque también las mortalidades que se den en estos, pues dicen que probablemente se acerquen más por los problemas de las arritmias que ya les había mencionado. Y pues ya. Ya, ok. Ponme la diapositiva donde está el eco, por favor. La enfermedad de Epstein en realidad es una enfermedad poco frecuente, pero es la principal causa de alteraciones de la válvula tricúspide, ¿no? El 40% de las, en general, el 40% es el 40% de los casos que están asociados a problema tricuspidio, ¿no? Yo no sé si he corrido con suerte o he visto 3 pacientes con Epstein en edad adulta y lo más sorprendente es que han llegado asintomáticos. La sintomatología que han referido, 3 de ellas, las 3 que yo he visto han sido mujeres, aunque se supone que no hay una predilección por el sexo, que es igual en hombres y en mujeres. A mí me ha tocado ver 3 mujeres con Epstein que se manejan, que se quejan de palpitaciones, ¿no? Y esas palpitaciones vienen a consecuencia de la auriculización del ventrículo. Vean dónde están implantadas las valvas, vean dónde están las valvas de la mitral y vean dónde están las valvas de la tricúspide.
uno de los criterios es la distancia que existe de implantación, donde algunas dicen que debe ser de 20 milímetros, un desplazamiento, una implantación baja de las valvas de la tricúspide, ¿no? Y eso le roba espacio al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se vuelve una cavidad pequeña y la aurícula derecha pues se vuelve mucho más grande. Obviamente hay como grados de auriculización, pero esa es la característica principal, la implantación baja de las válvulas tricuspidias, de la válvula tricuspidia, que genera una auriculización del ventrículo derecho. Las condiciones que observamos, pues es la insuficiencia tricuspidia, la implantación baja y el riesgo de trastornos del ritmo, principalmente fibrilación y flóter auricular. ¿Sí? Idealmente, deberíamos como reimplantar esta válvula, ¿no? Lo ideal sería quitar esto y ponerle una prótesis o un anillo o algo aquí, pero no es tan fácil. Es lo mismo, es un corazón que anatómicamente tiene una falla y entonces no es tan sencillo repararlo. De modo que la reparación quirúrgica puede llegar a ser más peligrosa que la evolución libre. Y entonces solo la mayoría de los pacientes vienen con falla cardíaca derecha, damos diuréticos, reducimos actividad física, reducimos peso y dejamos evolución. El pronóstico pues no es bueno a largo plazo, porque la falla cardíaca pues ya es un estado terminal y va a llevar al paciente a la muerte. Y radiológicamente muchas veces les digo, el paciente está sintomático y lo que nos llama la atención es radiológicamente la aparente cardiomegalia a expensas de la aurícula derecha. Son pacientes con una cardiomegalia a expensas de aurícula derecha muy evidente, ¿sabe? Que obviamente también se ve eh, en el ecocardiograma, es el diagnóstico ideal, con esto se hace el diagnóstico o con la resonancia magnética, pero la mayoría de las veces con solo el eco es suficiente. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Algo que quieran preguntar respecto a Epstein? No, doctora. ¿No? Bueno. No, doctora, gracias. Oigan, chicos, ¿me falta coartación aórtica con ustedes? Sí, Doc, es lo último. Ay, qué bueno. Ok, es que ya dije, como ya pasaron todas las acianógenas, me perdí. Ok, bueno. Ya son 8:50. Yo creo que para no cortar esto de transposición, que debe ser un tema corto, no creo que sea muy largo, ¿no? ¿Cuántas diapositivas me faltan? Como 39, Doc. Ya ven cómo las 100 se multiplicaron. Entonces, me falta transposición de grandes vasos y qué otra cosa. Estenosis pulmonar y coartación. Pues Pero yo creo que para el martes vamos a hablar de transposición de los grandes vasos y coartación. Y si me da tiempo, estenosis pulmonar. Y si no, hasta ahí llegamos. ¿Vale? Entonces, el martes, si alcanzan estos dos temas, es mi prioridad. Y si alcanza estenosis, bueno, si no, ya sería repetir lo que dijeron en valvulopatías, ¿no? Inclusive, por favor, primero coartación y después transposición. Es prioritario coartación aórtica. ¿Sale? El lunes me imagino que no hay clases, ¿verdad? No. No, doctora. No hay clases. Perfecto. Largo fin de semana. Entonces nos vemos a las 10 con los chicos de clínicas y nos vemos con ustedes el martes, por favor. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye.